هديت قلبي شكرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a este sexto podcast de nuevosmusulmanes.com. Vamos a hablar el día de hoy sobre la idolatría, sus peligros y cómo entender este gran crimen y este gran pecado con el fin de apartarnos de ella, inshallah. Lo opuesto a la unicidad de Allah, at-tawhid, es la idolatría. En árabe, el término shirk significa asociar. Allah emplea la raíz de la palabra shirk cuando narra el pedido de Moisés para que su hermano Aarón sea designado como profeta y le acompañe en su misión. Allah, exaltado sea, dice en el Sagrado Corán: y asóciale en mi misión y desígnale mensajero igual que a mí. Existen dos tipos de idolatría. La primera es la idolatría mayor. La idolatría mayor es quien asocia otras divinidades a Allah, como la idolatría de los cristianos, que incluyeron a Allah en una trinidad. La de los zoroastrianos, que atribuyen los acontecimientos buenos a la luz y los malos a la oscuridad. Y la de los sabeos, que creían que los astros controlaban el universo. Quienes adoran las tumbas también se asemejan a estos, ya que creen que las almas de los hombres piadosos se trasladan libremente de un lugar a otro después de la muerte, solucionan los problemas de la gente, alivian sus aflicciones, socorren a quienes los invocan y protegen a quienes se refugian en ellas. La idolatría mayor consiste en atribuirle cualquier copartícipe a Allah, sea un ángel, un profeta, un hombre piadoso, el sol, la luna, una piedra o un ser humano cualquiera, y adorarle como solo se debe adorar a Allah, es decir, implorando, pidiendo su auxilio, haciéndole ofrendas y demás actos de adoración. No es condición que aquello que es asociado con Allah tenga atributos semejantes a los que Allah posee para que esta asociación sea llamada idolatría. No está estipulado que para una persona sea llamada idólatra debe asociar a Allah lo que considera semejante a él en todos sus atributos. Al contrario, la legislación islámica denomina idólatra a quien atribuye el más mínimo copartícipe a Allah. Con respecto al relato que Allah hace acerca de lo que decían los idólatras, juramos por Allah que ciertamente estábamos en un evidente error, pues equiparábamos a los ídolos con el Señor del universo y los adorábamos. La aleya se refiere a que ellos equiparaban sus ídolos con Allah en el amor, el temor, la confianza, la obediencia y la sumisión, no en la facultad para crear, ya que ellos afirmaban que solo Allah tenía el poder para crear todas las cosas. La idolatría mayor es muy peligrosa, pues ella invalida todas las obras. Allah dice en el Sagrado Corán: pero si hubieran sido de los que le asocian copartícipes a Allah, todas sus obras habrían sido en vano. Allah le dice a su mensajero: por cierto que se te ha revelado, oh Muhammad, y también a los profetas que te precedieron, que si atribuyes copartícipes a Allah, tus obras se malograrán y te contarás entre los perdedores. El idólatra será condenado a morir en el infierno eternamente, y Allah no lo perdonará ni lo admitirá en el paraíso jamás. Allah dice: Allah no perdona que se le asocie nada a él, pero fuera de ello perdona a quien le place. Son incrédulos quienes dicen: Allah es el Mesías, hijo de María. El mismo Mesías dijo: oh hijos de Israel, adorad a Allah, pues Él es mi Señor y el vuestro, y quien atribuya copartícipes a Allah, Él le vedará el paraíso y su morada será el infierno. Los inicuos jamás tendrán auxiliadores. El más terrible crimen y la peor injusticia. Fue registrado en Sahih al-Bukhari, en Sahih Muslim, que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dijo: le pregunté al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, ¿cuál es el pecado más grande para Allah? Y él me respondió: que proclames que Allah tiene copartícipes, siendo que solo Él te ha creado. Allah dice: la idolatría es una enorme injusticia. Quien asocia algo a Allah comete un grave pecado. La idolatría menor comprende las acciones que solo se realizan para ser visto o presumir delante de las personas. También incluye la adoración a Allah sin una intención sincera. Esto significa que la persona a veces puede hacer alguna obra motivada solo por su ego, o con el fin de obtener algún beneficio mundanal, o alcanzar algún rango distinguido. Esta clase de persona dedica una parte de sus obras para Allah y otra para los demás.
A esta clase de idolatría en las obras le sigue la idolatría en las expresiones como por ejemplo jurar por otro que no sea Allah, o decir esto es lo que Allah y tú quisieron, o solo tengo a Allah y a ti, y según la intención de quien diga estas expresiones pueden convertirse en idolatría mayor. Quien cae en este tipo de idolatría, si bien no queda fuera del Islam, se encuentra en una situación bastante peligrosa, pues la recompensa de sus obras se ven disminuidas enormemente y hasta corren el riesgo de ser invalidadas por completo. Quien cae en este tipo de idolatría, si bien no queda fuera del Islam, se encuentra en una situación bastante peligrosa, pues la recompensa de sus obras se ven disminuidas enormemente y hasta corren el riesgo de ser invalidadas por completo. Fue registrado en Sahih al-Bukhari y en Sahih Muslim que Abu Musa radiyallahu anhu dijo: un hombre se presentó ante el profeta sallallahu alaihi wasallam y le preguntó entre un hombre que combate para conseguir el botín, otro que lo hace para ser reconocido como un héroe y otro para alcanzar un rango más elevado. ¿Quién de estos se considera que está combatiendo por la causa de Allah? El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam respondió: quien combata para que la palabra de Allah sea establecida en la tierra estará combatiendo por la causa de Allah. Y fue registrado también en otro hadith que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam narró que su Señor dijo: yo no necesito de ningún copartícipe, y quien realice una acción sin la intención de complacerme solo a mí, sino que también pretenda con ella complacer a quien considera copartícipe mío, lo abandonaré con su idolatría. Fue registrado en el Musnad que el mensajero sallallahu alaihi wasallam dijo: lo que yo más temo de vosotros es que incurráis en la idolatría menor. Ellos dijeron: oh mensajero de Allah, ¿qué es la idolatría menor? Él respondió: obrar solo para ser visto por la gente. En otra versión, registrada por al-Bayhaqi, se agrega: Allah les dirá a quienes obren de esta manera el día que juzgue a los hombres por sus obras, dirigíos a aquellas personas por las cuales obrabais y comprobad si ellos os recompensarán por vuestras obras. Allah prohibió este tipo de idolatría en el siguiente verso: quien anhele la comparecencia ante su Señor, que realice obras piadosas y que no adore a nadie más que a su Señor. Inshallah este podcast haya sido de beneficio y les recordamos seguirnos en nuestras plataformas de iVoox.com y también en nuestras redes sociales y suscribirse al canal de YouTube. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.